Y ahora comparto lo que les dije. Ya. Díganme si están copiando esto que estoy mostrando. Está un poco confuso allí, pero bueno, es la primera hoja nada más. ¿Se ve por lo menos la hoja? Sí, profe. Bien. Entonces, cierto, el taller era muy simple. Se trataba de lo siguiente, que había una moneda de esta que todo el mundo conoce, que es de 500 pesos, ¿ya? Y se supone que la parte central de la moneda, como yo les dije, donde está la imagen del padre Silva ese, padre Silva Hurtado, no Silva Hurtado, sino que sí, Silva, el cardenal, Silva Enrique se llamaba el caballero. Donde está la carita, ¿cierto? De él, es como una parte amarilla, más brillante, y allí hay una mezcla de alpaca que se llama la aleación aquella. Bueno, lo importante es que allí, ¿no es cierto? Hay 3 gramos, porque el total son 635 gramos, toda esta parte de afuera no la tomamos en cuenta. Aquí hay 3 gramos, ¿cierto? Y allí, dentro de los 3 gramos, el 15% corresponde a la masa del elemento níquel. Por tanto, lo primero que hacemos, ¿cierto?, es aislar el 15% de 3 gramos, ¿cierto? Aislamos aquello y nos daba 0,45 gramos. Por tanto, aquí dentro de esto, los 0,45 gramos son los que nos interesan. Entonces, ¿no es cierto? Hay 0,45 gramos del elemento níquel en el núcleo de la moneda, ¿no es cierto? Eso es lo primero. Luego nos pedían, o en primer lugar nos pedían calcular la masa atómica promedio. Ustedes saben, ¿cierto?, que hay 5 isótopos que conforman el níquel. Por lo tanto, nosotros multiplicábamos el número másico del primero por su porcentaje, ¿no es cierto?, más el número másico del segundo por su porcentaje. Nos faltaba el porcentaje del níquel 60, bueno, sumábamos los otros 4 y tomábamos 100 menos el porcentaje de los otros 4, nos daba el porcentaje restante que no estaba entregado. Por tanto, con esos datos, teniendo los 5 porcentajes, podíamos hacer el cálculo que nos estaban pidiendo. Número másico del primero por su porcentaje, más número másico del segundo por su porcentaje, más el tercero por su porcentaje, ¿no es cierto? Y así dividíamos en 100 y obteníamos algo así como este valor. 58,75. Si alguien le puso 58,76 no hay problema. Si alguien le puso 58,7 también está bien, ya. No hay mayor dificultad con eso. ¿Ok? Esa era la primera parte muy sencilla. La segunda, ¿no es cierto?, parte nos pedían calcular, claro, cuánto era el porcentaje de níquel. Bueno, está calculado. Ya sabemos, ¿no es cierto?, que el 15% de los 3 gramos corresponden a níquel, ¿cierto? Y en tercer lugar nos pedían que calculásemos los átomos que correspondían a el isótopo de níquel 60. Por tanto, lo que uno tiene que hacer, ¿cierto? Tengo los 3 gramos, aquí en los 3 gramos hay 0,45 gramos del elemento níquel. Por tanto, ¿qué hay en los 0,45 gramos del elemento níquel? Hay átomos, ¿no es cierto? Porque es un elemento. Y allí encontramos 5 tipos de átomos, ¿cierto? Con estos porcentajes, el níquel 58, el níquel 60, el níquel 61. Por tanto, nos preocupábamos de aislar ahora al níquel 60. Entonces, había que sacar el 26% de 0,45, ¿no es cierto? Porque sacando el 26% de 0,45, allí resolvíamos la masa del isótopo que nos interesa. Por tanto, ya sabemos que 0,45 gramos, ¿no es cierto? El 100% es este. Y bueno, ¿cuántos gramos serán el 26% que corresponde al isótopo que me interesa? Calculábamos que eran 0,118 gramos, 0,12 gramos, si alguien le ponía eso también, o 0,11 también puede ser, ¿ya? Los 0,11, 8 gramos son níquel 60. Por lo tanto, ¿no es cierto? Sabíamos que había esta masa, pero como no nos preguntaban solamente por los gramos, sino que por los átomos, bueno, teníamos que responder cuántos átomos había en esta masa. Y eso es muy fácil. Tomábamos, ¿cierto?, la masa atómica del isótopo en particular, que es igual a un mol, y sabemos que en un mol de átomos cualquiera hay esta cantidad de átomos. Y esta cantidad de átomos tienen esta masa, 60 gramos en este caso. Por lo tanto, en 60 gramos del isótopo níquel que me interesa, hay 6,02 por 10 a la 23 átomos. Así entonces, en 0,118 gramos habrán X átomos. Y daba algo parecido a esto. 1,18 por 10 elevado a 21 átomos del total corresponden solamente
al elemento níquel. ¿Ven? Una cantidad inmensa, inmensa, ¿no es cierto? Bueno. Profe, una ¿Sí? pregunta. ¿De dónde sacó el 21? ¿Cuál 21S? ¿Sí? Bueno, multiplica eso por eso con tu calculadora y lo divides en 60 y te va a dar ese resultado. ¿O está mal? Ah, ya, gracias, profe. No, es que le estaba preguntando. No, está bien, lo importante es que te aclare la duda. Es que a lo mejor ahí, a veces, ¿no es cierto?, uno se equivoca, pues puedo haberme equivocado, pero no creo porque lo revisé. Así que bueno, eso por eso, ¿no es cierto?, dividido en 60 me da la cantidad de átomos que había allí en la moneda en total. Y bueno, después ya esto era más conocido, había que hacer la configuración electrónica para el elemento níquel, ¿no es cierto? Y acuérdense que lo único que debíamos cambiar es que en la tabla aparece 3D8 primero y después 4S2. Nosotros, como somos más precisos, ponemos primero el orbital o el nivel de menos energía, que es 4S2, y terminamos en 3D8. Así las cosas, ¿no es cierto? La capa de valencia era del número de nivel más alto hacia atrás, 4S2, 3D8, y esto hace, ¿no es cierto?, que el níquel quede con 10 electrones de valencia en total, y si tú cuentas de izquierda a derecha, el grupo al que pertenece el níquel es el grupo número 10. Si tú lo ves ahí en la tablita, va a ser el grupo 10, ¿no es cierto? Como tiene 10 electrones de valencia, pertenece al grupo 10. Y bueno, como miro el número a nivel más alto, que es 4, el periodo al que pertenece o la fila es 4, ¿no es cierto? Ya, ¿y por qué de transición? Bueno, porque su electrón diferencial, que es el último, ¿ven? El que está allá, el número 28 está aquí. Está en su nivel D, por tanto es un grupo B que se llamaba antiguamente, o de transición. Eso había que poner allí, si querían completar la información. Como su último nivel, ¿cierto?, indica que el níquel pertenece al cuarto periodo, allí lo comprobamos mirando que está en la cuarta fila. Si tomamos el último nivel ahora y comparamos dos electrones con el número del nivel, como 2 electrones menor que el número del nivel, por tanto, allí demostramos que el níquel es un metal. Sabemos que es un metal, pero bueno, a través de esto lo comprobamos así. Y calcular los números cuánticos, caracterizar, ¿no es cierto? Bueno, esto no me lo he pedido, ¿ustedes parece? No, no lo pedí. Pero si se lo hubiera pedido, bueno, es fácil hacerlo. El número, electrón número 28, vean bien, acá está, ¿cierto?, el 19, aquí está el 20. Aquí está el 21, el 22, el 23, el 24, el 25, el 26 para abajo, el 27, y aquí está el 28, el que me interesaría caracterizar. Si le hubiera pedido caracterizar, bueno, ¿en qué nivel lo tengo? En el nivel 3, ¿ven? Nivel 3. ¿En qué subnivel está? En subnivel D, por tanto, L vale 2. ¿Cuál es el magnético? Me dicen cuál de los 5 D está. Si estuviera ahí, menos 2, menos 1, como está aquí en medio, M vale 0. Y el spin me dice para dónde va girando, como lo escribí para abajo, y acordamos, ¿cierto?, que para abajo era para antihorario, menos un medio. Bueno, eso era, ¿no es cierto?, más o menos el asunto de la parte de la letra C que me pedían, o la letra D, quiero decir. ¿Ven? Ahí explico por qué está en nivel 3, por qué es, ¿no es cierto?, subnivel D, qué sé yo. Y finalmente, ¿no es cierto?, nos preguntaban que indicásemos la razón de por qué el isótopo de níquel 60 era inestable. Y para responder eso, simplemente comparamos, ¿cierto?, el número de protones con el número de neutrones. Sabemos, ¿cierto?, que estaban hablando del níquel 60. Bueno, veo su número atómico es 28, de ahí deduzco que hay 28 protones, y por tanto 60 menos 28 me da 32 neutrones. Analizo que, como el número de neutrones es mayor que el número de protones, ¿no es cierto?, 32 mayor que 28, por tanto el núcleo es inestable. Ahí estoy dando la razón. Y para estabilizarse, ¿qué hace? Emite radiaciones. En este caso, si tiene más neutrones que protones, él emitirá radiación beta negativa o electrones, que es lo mismo. Y sabemos que un emisor beta negativo mantiene su número másico inalterable y su número atómico sube en una unidad. Por tanto, miramos a quién corresponde el 29 y nos damos cuenta que corresponde al cobre. Y allí estaría, ¿no es cierto?, la ecuación de desintegración de este isótopo. Bien, eso era todo el taller, no era muy complicado, creo. Sé, como les digo, que a todos les fue bien, yo creo. Y déjenme, por favor, en la semana y les envío la nota a su correo, no sé, voy a revisarlo eso. Y les enviaré sus 5, sus 6, no sé, o sus 7. Ojalá tuvieran. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Sí, hija?
Sí, yo tengo una duda en la donde calculó ¿cómo se llama? Los átomos de níquel 60. ¿Ya? ¿Por qué el número de Avogadro lo puso con masa? ¿Eso no corresponde a un mol? Por supuesto, mija, mira. Siempre en un mol de átomos, de cualquier elemento que hable, de cualquier isótopo que hable, hay esta cantidad, ¿no es cierto?, de átomos, ¿cierto? 602.000 trillones. Pero si yo pusiera esta cantidad, ¿no es cierto?, de átomos de níquel, en este caso, sabría que la masa es 60. O sea que yo tengo un mol igual 60 gramos o igual 6,02 por 10 elevado a 23. Entonces, yo sé que esto es igual, yo sé entonces que en un mol o en 60 gramos habrá esta cantidad de átomos. Por lo tanto, en 0,11 gramos habrá esta cantidad de átomos. De qué átomos. ¿Ya? ¿Comprendes? ¿O no, no Sí, te queda? profe, pero ¿y se podría haber hecho de otra forma? Por ejemplo, convertir la masa del níquel 60 en moles y ahí calcular. Sí, pues, un mol, ¿no es cierto? Tiene, claro, un mol esto y los 0,11, ¿no es cierto? Dividido en 60 te daría claro, el mol también. Tendría que darte lo mismo, sí. Claro que ahí tomáis un mol, ese número, ¿Sí? y el mol, claro. Sí, pues. Puede ser, pues, te digo lo Ya. mismo, ¿no? Si lo hiciste bien, te tiene que haber dado lo mismo, así que no te preocupes por eso. Bien, ya, ¿alguna otra pregunta? ¿Sí? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa si en el primer ejercicio que usted hizo, al calcular la masa, a mí me dio 58,91? ¿A dónde, niña? Acá en este. Sí, Ah, no sé por qué a lo mejor tomaste otros decimales distintos, tendría que mirar qué pasó con tu cálculo. ¿Por qué te dio eso? ¿No recuerdas tú? ¿Tomaste un número eh, distinto? creo que coloqué los decimales más completos. Entonces no se preocupe, pues, chiquilla, si yo eso me lo Ah, ya, lo voy a revisar, ¿ya? gracias. Que esta parte la propongas bien, esto de aquí, si lo propones bien, bueno, aquí todo el mundo nos podemos equivocar, pues sí. Pero ya les dije que podemos equivocarnos acá, porque les dije que ustedes no se pueden equivocar, acuérdense. Nosotros sí nos podemos equivocar porque yo borro nomás. Oh, lo siento, me equivoqué. Pero ustedes ya saben que no se pueden equivocar, ya se lo tienen claro, tienen que irse acostumbrando. Aunque no les guste, tienen que hacer bien las cosas. Pero bueno, no importa, vamos a perdonar si hay algún errorcillo por ahí de decimales, más o menos. Ya, ¿qué otra pregunta? Dejamos fuera entonces esto, cualquier duda que haya me lo hacen saber por correo, no sé, por el WhatsApp, qué sé yo. Ahí nos comunicaremos. Díganme, ¿están viendo esto de acá ahora? Reacciones químicas. ¿Sí? Sí, Sí, profe. profe. Buenísimo. Entonces, este es el apunte que les preparé. Son como 20 y tantas hojas, pero yo creo que el otro día, ¿cierto? Ya les mostré una PPT. Si es que no la subí, la voy a subir. Y aquí va toda la parte, digamos, medular del cuento, que es, como les dije la vez pasada, sería más o menos lo que uno espera que puedan tomar como apuntes y que les permita entenderlo. Y lo vamos a ir desarrollando a poquitito. Todo lo que está en la PPT, lo medular, lo central, está acá. Aquí hay que, como digo, tratar de entender esto. Y bueno, ayudado después con el video también, se pueden ir complementando y entendiendo, porque de aquí para adelante ya es más cálculo. Pero antes de los cálculos, obviamente, hay que ver un poco de teoría. Pues bien, aquí les voy a decir, chicas jóvenes, escuchadme. Una reacción química, ¿no es cierto?, es un proceso en donde dos o más sustancias que se llaman reactantes o reactivos se van a combinar, se van a unir y van a dar origen a sustancias nuevas que tienen propiedades diferentes y que se llaman productos. Los reactantes se combinan y forman producto o productos. ¿Estamos de acuerdo? Lo que decía el otro día, que las reacciones químicas desde el punto de vista termodinámico ocurren porque hay una disminución en la energía libre del sistema. Acuérdense que el sistema es, ¿no es cierto?, es como el vaso en donde está ocurriendo la reacción, como ese tubo de ensayo donde yo junto dos sustancias y se forma un precipitado. Si yo, por ejemplo, tuviera, ¿no es cierto?, un brasero encendido, ese es un sistema. Si yo tuviera una tetera hirviendo o un calefactor hirviendo, eso es un sistema. Por tanto, la energía libre de Gibbs que está involucrada aquí se considera como aquella que predice, como aquella que dirige una reacción química. ¿Por qué? Porque si yo analizo la variación de energía, cómo va desde reactante a producto, puedo predecir
si la reacción va a ocurrir o no de manera espontánea. Se tiene que la variación de energía, que es el delta, yo resto energía de productos menos energía de reactantes. Como dice que disminuye la energía, si primero tengo a la izquierda reactantes y a la derecha productos, significa que si disminuye, la energía de los reactantes es mayor que la de los productos. Y si hago la resta, energía de productos menos energía de reactantes, ese valor me va a dar menor que cero, ¿cierto? Por tanto, si pasa esto, si la variación de energía libre es menor que cero o negativo, la reacción se produce de manera espontánea. Si no es así, si la variación es mayor que cero, la reacción no ocurre de manera espontánea. Y si es igual a cero, equilibrio. ¿Y qué significa este cuento de espontáneo? Muy fácil, ¿no es cierto? Por ejemplo, que es mente, no mete, espontáneamente. ¿Ya? ¿Qué se entiende por espontáneo? Muy fácil. Por ejemplo, yo les contaba el otro día, no sé si me repito el ejemplo, pero si tenemos, por ejemplo, un recipiente con parafina o con benzina, y, ¿no es cierto?, si yo lo dejo, por ejemplo, en el día de enero, 3 de enero, cuando hay harto calor al sol, por muy expuesto al sol que esté, puede que nada le ocurra. Sin embargo, si me acerco, ¿no es cierto?, le pongo un chispazo, le enciendo una llama, obviamente eso va a ocurrir de manera espontánea, ¿cierto? O sea, no espontáneo, sino que va a estar ayudado. Eso no va a ser espontáneo. ¿Me entienden la idea? Entonces, basta que yo combine, por ejemplo, A con B y que solo combinar se reaccionen. Es, por ejemplo, no sé si has visto cuando cae un trozo de sodio al agua. Cuando cae sodio al agua, espontáneamente se juntan los dos y se forma un gas, que es el hidrógeno. Eso es espontáneo. Así se entiende la historia de esto. Bueno, es una cuestión para complementar, es para teorizar un poquito. Nosotros vamos dándole énfasis a lo que necesitamos. Esto realmente tiende, como digo, para complementar, para contextualizar lo que estamos hablando. De aquí para adelante, pongan más atención quizás. En toda reacción química hay ruptura o rompimiento y formación de nuevos enlaces. Se rompen los enlaces de las reactantes y se forman enlaces que van a formar los productos, ¿cierto? Por lo general, la ruptura de enlaces requiere de un aporte de energía, ¿cierto? Yo para poder lograr que algo reaccione, a veces tengo que ponerle calor, por ejemplo. Mientras que la formación de enlaces nuevos normalmente implica desprendimiento de energía, ¿cierto? Cuando se forman los enlaces nuevos, va asociado a esta formación de enlaces y a la formación de productos, se desprende calor, por ejemplo, ¿ok? Se denomina energía de enlace a la energía que se necesita para romper un molde de dichos enlaces. Acuérdense que veíamos, ¿no es cierto?, que si necesito mayor cantidad de energía, más me va a costar, por tanto, mayor energía de enlace hay, ¿cierto? Si más me cuesta, es obviamente que hay mayor fuerza de unión, ¿ya? Y aquí, toda reacción química se representa a través de una ecuación de este tipo. A más B igual, dice uno, C más B. ¿Qué es A y B mayúsculas? Los llamados reactantes o reactivos. ¿Qué son C y D mayúsculas? Los llamados productos, lo que se forman. ¿Qué son las letras A, B, C y D minúsculas? Los llamados coeficientes estequiométricos, que generalmente son números enteros o bien fraccionarios. Si aquí no aparece nada, es porque hay un 1. Pero si hay un 2, es porque obviamente el coeficiente A sería 2. Y a veces puede haber 3 medio aquí. También puede ser. ¿Ya? Bueno, ¿y qué son las letritas S, L, A, Q o G? Obviamente se refiere al estado físico de las sustancias, ya sea sólido, líquido, acuoso o AC, que es lo mismo que está disuelto en agua, o gaseoso. Ya. Clasificación de las reacciones químicas. No olviden que hay muchas reacciones químicas. Por tanto, hay varios tipos de ellas, ¿cierto?, de reacciones, y hay más de algún criterio que nos permite clasificarlas. Por ejemplo, todo el mundo se acordará de las reacciones endotérmicas y exotérmicas, ¿no es cierto? Ese es un criterio. ¿Cuál es el criterio? A, absorbe calor o desprende calor. Si la reacción absorbe calor, es endotérmica. Y si libera calor, como por ejemplo quemar un fósforo, quemar un carbón, quemar parafina, esa es exotérmica. Bueno, ahí tenemos una clasificación tradicional, ¿ok? Pero también hay otras. Por ejemplo,
Se habla de las reacciones de síntesis, de las de descomposición, de desplazamiento, de las exotérmicas, etc. Por ejemplo, una reacción de síntesis, sintetizar, es aquella donde dos sustancias, dos, A y B, se combinan para originar una tercera sustancia. A más B igual C. A más B igual C. Tan simple como eso. ¿Ya? Tal es el caso del denominado proceso Haber-Bosch, el apellido de los caballeros que propusieron esto. Incluso fueron premiados con el premio Nobel, galardonados con el premio Nobel en 1917 por esto. Porque ellos formaron amoníaco juntando nitrógeno con hidrógeno. Se forma amoníaco. ¿Ven? A más B igual C. Ahí tenemos una reacción de síntesis. Otro ejemplo de síntesis lo constituye la típica formación del óxido de fierro, que todo el mundo conoce. Si juntamos fierro metálico con el oxígeno, se forma óxido de fierro, que todo el mundo conoce, esa capa rojiza que destruye, ¿no es cierto?, la superficie del metal. Ven aquí, por ejemplo, tengo 3 medios de oxígeno. Aunque también podría tener 4, 3 y 2. Puedo duplicar el cuento, me va a dar lo mismo. Ya, igual acá, si no hay nada, es 1, ¿cierto? Un nitrógeno, 3 hidrógenos, 2 amoníacos. O bien pueden ser 2 nitrógenos, 6 hidrógenos, 4 amoníacos. Duplico lo mismo. Ya, para que no se compliquen a veces con las fracciones, que les complica mucho. Otro tipo de reacciones son las denominadas reacciones de descomposición. Eso es como al revés ahora, ¿no es cierto? ¿Qué significa? En donde una sustancia, por acción del calor o por acción de la electricidad, por ejemplo, se descompone en dos nuevas sustancias. Es decir, A igual B más C. A igual B más C. ¿Ven? A igual B más C. Tal es el caso de la llamada descomposición del clorato de potasio. Por la acción del oxígeno, ¿ya? O del calor. Acuérdense que ese triangulito representaba desde los 4 elementos que les contaba la historia. El triangulito indica fuego, indica calor. Por ejemplo, ven, yo junto clorato de potasio, lo tengo en las diapos ahí para que lo puedan ver, y lo divido en cloruro de potasio más oxígeno. Ven, A se descompone en B y C. Ahí es un ejemplo. Otro ejemplo. Otro caso de descomposición corresponde al de la electrólisis del agua, en donde, por acción de la corriente eléctrica, la molécula de agua, A, se descompone en hidrógeno y oxígeno, B más C. ¿Ven? Ese es ¿de acuerdo? Ese rayito significa energía eléctrica. ¿Ok? Más de alguna vez han hecho esto en el laboratorio, que uno junta, ¿no es cierto?, una cubetita allí, le pone agua destilada, le pone un electrodo, le pone una pila, batería, y hace pasar la corriente eléctrica por el agua, le echa un poquito de sal, y se separan en un tubo de hidrógeno, gas, y en el otro oxígeno. Por otra parte, también existen las llamadas reacciones exotérmicas, que son aquellas que liberan calor cuando ocurren. Tal es el caso de una combustión cualquiera, combustión de gas, de un leño, de un carbón, de un fósforo, del alcohol, de la parafina. O por ejemplo, lo que ocurre al dejar caer un trozo de sodio metálico al agua. También, ¿no es cierto?, allí se representa esa ecuación o esa reacción por esta ecuación. Sodio metálico, que es un metal el sodio, más el agua líquida, se desprende hidrógeno y se forma hidróxido de sodio y se desprende calor. Aunque no lo creamos, se desprende calor. A fin de cuentas, las reacciones de combustión que siempre nosotros hacemos, ¿no es cierto?, de parafina, de gas, de leña, de carbón, bueno, ¿qué es lo que aprovechamos? El calor que se forma. Eso, ¿me entienden? Por eso es importante, no me importa re poco que se forme CO2, que se forme agua, qué sé yo. No importa el calor, porque con ello nos calentamos el agua, calentamos los alimentos. Buenísimo. No obstante, entonces, la existencia de todas estas reacciones, síntesis, descomposición, exotérmica, endotérmica, se propone para este cuento nuestro un criterio general que nos permite clasificar, si bien no a todas, quizá a la mayoría de las reacciones. Y este criterio que nosotros usamos es el del número o estado de oxidación. Por lo que podemos clasificar a todas las reacciones que queramos según cambie o no cambie su número o su estado de oxidación cuando cambian de reactante a producto. ¿Y bien, qué diablos es el estado de oxidación? Miren ustedes. Tranquilidad, hay solución para todo.
Veamos de qué se trata primero. ¿Qué es el estado de oxidación? Este es un concepto quizá más exacto que el de la valencia y se puede entender como la valencia pero con signo positivo o negativo, más 2, menos 3, menos 1, qué sé yo. No obstante, ser el estado de oxidación un número arbitrario que se asigna a un átomo aislado o que forma parte de un compuesto, debemos enfatizar que sí tiene estrecha relación con su estructura electrónica. Así, por ejemplo, ¿por qué decimos esto? El estado de oxidación más común del oxígeno es menos 2. ¿Y por qué es menos 2, profe? Porque es negativo, ya que el oxígeno, ¿no es cierto?, es un no metal. Y dijimos que los no metales atraen electrones, se cargan negativamente. Y es 2, pues el oxígeno, si hacemos su configuración, tiene 2 electrones de valencia, ¿no es cierto?, desapareados en su capa de masa externa. Por esa razón es menos 2. ¿Ven que tiene relación entonces con esa condición de atraer electrones y tiene relación con la estructura electrónica? Así que no es tan arbitrario como quien ¿no es cierto?, se puede imaginar. De igual forma, podríamos decir que el estado de oxidación del sodio en todos los compuestos que él está es más 1. ¿Por qué es más 1? Es positivo porque el sodio, al ser metal, tiende a ceder electrones y queda con carga positiva. Y vale 1 porque en su capa de valencia tiene un electrón al último nivel, ¿no es cierto? Terminan S1, ¿se acuerdan? 2S1, 3S1 creo que termina. 3S1. Se hacen los 11 electrones del sodio. Así entonces tiene relación, ¿ven? Así, en el hidróxido de sodio, ambos elementos tienen los estados de oxidación que se han indicado, el sodio más 1 y el oxígeno menos 2. Ya eso que uno dice, ¿cómo se acuerda? Claro, uno se acuerda de memoria esta cuestión. Ustedes no tienen por qué acordarse de memoria, pero hay reglas que nos permiten saber por qué es más 1 y por qué es menos 2. Y eso pretendo que ustedes lo entiendan o lo recuerden. Fíjense bien. Reglas para determinar el número o el estado de oxidación. Primera regla. Todo elemento que esté aislado, el fierro por ejemplo, solito, el aluminio, el azufre, lo que se llama estado nativo o fundamental, o bien que esté combinado consigo mismo, el O2, el Cl2, el O3, tienen, ¿no es cierto?, número de oxidación 0, por definición. Tal es el caso del fierro, en una reja, en un clavo, el oro, en un anillo, ¿no es cierto?, que tenemos en la mano por ahí, o de la plata en una medallita o cadena que andamos trayendo, ¿cierto?, como colgajo. Ahí tenemos estado de oxidación 0. El zinc, por ejemplo, en una lata de conserva, el zinc en una lata de techo, ¿no es cierto?, de la construcción, el magnesio, por ejemplo, ¿no es cierto?, que lo tenemos como cinta en el laboratorio, el aluminio en cualquier lata, ¿no es cierto?, por ejemplo, un alambre, en una moneda de un peso antigua, en una lata de cerveza, por ejemplo, que son de aluminio, es 0. Y el cobre, que todo el mundo conoce, ¿no es cierto?, allí en las figuritas, en las monedas, qué sé yo, es 0. O bien, si está combinado consigo mismo, el oxígeno gas, el hidrógeno gas, el ozono gas, el nitrógeno gas, el cloro gas, ¿ven? Combinado consigo mismo, es 0. Esa es la definición primera. Primera regla hay que acordarse, ¿ven? Está solito el elemento, está combinado consigo mismo, 0. De igual manera, en algunos no metales como el azufre rómbico, ¿cierto?, que es un estabalotro porque se llama del azufre, que es una forma de azufre, es 0, ¿ven? Pero solamente azufre, combinado consigo mismo de alguna manera. Y el fósforo blanco, que se llama también. Fósforo blanco, que es P4, también es 0. ¿Por qué? Es solo fósforo, solo combinado consigo mismo. Primera regla. Segunda regla. En casi todos sus compuestos, el oxígeno presenta estado de oxidación menos 2, con la excepción de los llamados peróxidos, donde es menos 1. Por ejemplo, en el hidróxido de potasio, quise decir de sodio acá, o no sé, o le ponen sodio aquí, ¿no es cierto?, para que dejen la fórmula bien, o le cambian el K acá, da lo mismo. Bueno, los dos, en el de potasio y en el de sodio es menos 2, ¿de acuerdo? Acuérdense que me equivoqué. En el ácido nítrico, el oxígeno es menos 2. En el dióxido de carbono es menos 2. En el agua, menos 2. Óxido férrico,
menos 2. ¿Ven? Donde esté metido el oxígeno formando parte de un compuesto es menos 2. ¿Cuáles son las excepciones? Está metido a veces con otros elementos formando los peróxidos y allí es menos 1. Peróxido de magnesio. ¿Ya? El peróxido de hidrógeno, que es muy conocido porque se llama agua oxigenada, ¿cierto? Y es un muy buen antiséptico que todo el mundo conoce. Allí es menos 1. Y peróxido de sodio, que sería otro, ¿no es cierto? Es menos 1. Casi siempre uno les pone el peróxido de hidrógeno porque por la importancia que tiene, por lo que todo el mundo lo ubica. Y hay que recordar que el estado de oxidación del oxígeno es menos 1. Pero en la mayoría de los compuestos es menos 2. Tercera regla. En la mayoría de sus compuestos, el hidrógeno tiene estado de oxidación más 1, pero excepto en los hidruros metálicos. ¿Qué son los hidruros metálicos? Hidrógeno con un metal. ¿Ven? Entonces, en la mayoría está con más 1. Hidróxido de potasio, más 1. Ácido sulfúrico, más 1. Agua, más 1. Amoníaco, más 1. Ácido clorhídrico, más 1. El mismo peróxido de hidrógeno es más 1, por si acaso. ¿Dónde está la excepción? Cuando está el hidrógeno con algún metal. Hidruro de calcio, menos 1. Hidruro de sodio, menos 1. Hidruro de fierro 3, menos 1. O hidruro férrico. ¿Ya? Hay que acordarse, cuando es un hidruro se trata de una excepción para el hidrógeno. Pero en la mayoría es más 1. En todos sus compuestos, el estado de oxidación de los alcalinos del grupo 1, litio, sodio, potasio, rubino, cesio, francio, es más 1. Porque se acuerdan que están en el grupo 1, tienen un electrón de valencia. Y más 1 porque son metales. Y el estado de oxidación de los vecinos del lado, de los metales alcalino térreos, grupo 2A, es más 2. Entonces, este es un alcalino, más 1. Si está metido, ¿cierto?, el litio aquí en el cloruro de litio, más 1. Si está el cesio aquí en el peróxido de cesio, más 1. El potasio, formando fluoruro de potasio, más 1. Ahora veamos los vecinos. Bromuro magnesio, es del grupo 2, más 2. Carbonato calcio, o cálcico, más 2. Hidróxido bario, más 2. Sulfato de estroncio, más 2. Grupo 1 de la tabla, estado de oxidación más 1. Grupo 2 de la tabla, estado de oxidación más 2. Nada que complicarse allí. En toda molécula neutra, cuando no hay nada acá arribita, por ejemplo, todo esto es neutro, ¿cierto? En toda molécula neutra, la suma de los estados de oxidación de todos sus elementos es igual a 0. En el agua, 2 veces el hidrógeno más 1 vez el oxígeno. 2 por 1, 2, menos 2, 0. Hidróxido de magnesio, 2 magnesio, 2 por menos 2, menos 4, 2 por más 2, más 1 más 2. La sumatoria me da 0. En el ácido bromhídrico, más 1 para el hidrógeno, menos 1, 0. El manganeso de potasio, 1 para el potasio, 7 para el manganeso, 8. 4 menos 2 menos 8. 8 menos 8, 0. Y así como queramos calcular, ¿cierto? Siempre vamos a tener igualdad a 0 si sumamos los estados de oxidación de todos los elementos que forman la molécula o el compuesto. Asimismo, en un ion poliatómico, es decir, aquel que está formado por 2 o más átomos, como acá, como acá, como acá, ¿ya? La suma de los estados de oxidación de sus elementos es igual a la carga total del ion. Entonces aquí, en vez de igualar a 0, igualamos a menos 2, aquí a menos 2, aquí a más 1, aquí a menos 1. Por ejemplo, 4 para el carbono, 6 por menos 2, ¿cuánto es? Menos 6. 4 menos 6 me da menos 2. Sulfato, azufre más 6, oxígeno, menos 2 por 4 menos 8. 6 menos 8, menos 2. Veamos el ion amonio. El famoso amonio cuaternario, ¿han escuchado hablar de eso? Menos 3 para el nitrógeno, menos 3. 4 por más 1, 4. Menos 3 más 4 me da más 1. Aquí el hidroxilo que viene del agua. Menos 2 para el oxígeno, más 1 para el hidrógeno, menos 2 más 1, menos 1. ¿Ven? El hidrógeno me da más 1, qué sé yo. Hay que ir calculando esto. Y finalmente, la sexta regla, en los compuestos orgánicos, los estados de oxidación se determinan de acuerdo a unión carbono-carbono, carbono-carbono doble, carbono-carbono triple, 0. Unión carbono-hidrógeno, menos 1. Y unión carbono otro elemento, más 1. ¿Quién puede ser el otro elemento? Por ejemplo, doble enlace oxígeno, más 1 por allí, más 1 por acá. Si fuera carbono-cloro, otro elemento, más 1 por aquí, ¿no es cierto? Si fuera carbono-nitrógeno con triple enlace, más 1 por cada uno de los 3 enlaces. Entonces, ejercicios. Tómense un minuto y determinen
el nitrógeno en el ácido nítrico y por favor el carbono en el etanol. Estos dos, el A y el C. Están todos resueltos para atrás, pero háganlo ustedes a ver si lo recuerdan. Nitrógeno en ácido nítrico y carbono en etanol. 3 minutos para eso, lo espero. Hagan el empeño. Buenísimo, ¿lo tienen ya o no? ¿Cuánto les dio el nitrógeno aquí en el ácido nítrico? ¿Quién me ayuda? Más 5, perfecto. ¿Y cuánto les dio el carbono aquí en el etanol? ¿Cuánto les da aquí? Ese lo estoy haciendo yo. ¿Qué está haciendo? La esperamos un segundo. Cuando la tenga nos cuenta. ¿Menos 4? Menos 4, dices tú. Veamos. En menos 3. Veamos qué pasa. Vamos viendo por partes por mientras. Nitrógeno en ácido nítrico. Si aplicamos la regla, sabemos que el hidrógeno es más 1, ¿cierto? Por tanto, el nitrógeno desconocido le pongo X y el oxígeno es menos 2. Entonces, 1 más X más 3 veces el oxígeno lo igualo a 0, ¿ven? 1 más X más 3 por menos 2 igual 0. Despejo esta X, 1 más X menos 6 igual 0. Por tanto, la X me queda 6 positivo, menos 1 me da más 5. Porque miren, más 1 más 5 son 6, menos 6, 0. Perfecto. Hidrógeno en hidruro de aluminio. De inmediato, ¿cierto? Yo sé que es un hidruro, por tanto el hidrógeno menos 1. Entonces el aluminio tiene X más 3 veces el menos 1 me da 0. Calculo la X y me da más 3. 3 menos 3, 0. Manganeso en permanganato de potasio. El potasio, por ser un alcalino, siempre está con más 1. El manganeso lo desconozco y el oxígeno menos 2. Más 1 más X más 4 veces el oxígeno me da 0. Así, despejando la X me da más 7. Más 1 más 7 son 8, menos 8, 0. La siguiente, azufre en el sulfato. Aquí desconozco el azufre, X. 4 veces el oxígeno, 4 por menos 2, igual a la carga total que es menos 2. X menos 8 igual menos 2, X menos 8 igual menos 2, ¿no es cierto? X menos 2 más 8 más 6. Porque 6 menos 8 me da menos 2. Cromo en dicromato de sodio. 2 veces el sodio es un alcalino, 2 por más 1. El cromo lo desconozco, pero son 2 veces el cromo, y ven 2X. Y 7 por menos 2, porque el oxígeno es menos 2, lo igual a 0 porque está neutro. Es más 6, ¿por qué es más 6? Si yo despejo la X me da más 6. 2 por 1, 2, más 6 por 2, 12, 2 más 12, 14. Menos 14 igual 0.
ahí se cumple. Carbono en el metano, allí es menos 4. Si te referías a esto, está bien en menos 4. ¿Por qué? Sí, Porque cada unión, a este te referías, perfecto, entonces discúlpame, lo tienes bien. Carbono, ¿no es cierto? Cada unión carbono-hidrógeno es menos 1. Por tanto, hay 4 uniones carbono-hidrógeno, total para el carbono es menos 4. ¿Ok? En el ácido acético, yo debo escribir así la estructura. En todo caso, como les digo, si tenemos que escribir la estructura, yo les voy a ayudar escribiéndoselas detalladamente, para que no se compliquen, porque como la parte orgánica viene al final, para estos efectos yo les podría ayudar. Así que no se preocupen cómo escribimos esto de así, cómo pasamos de aquí a acá. Más de algunos se van a acordar. Pero bueno, si no se acuerdan, yo se las dejo escritas. Cada unión carbono-hidrógeno, menos 1, ¿ven? Y carbono-carbono 0. Total me da menos 3 para este carbono. Cada unión carbono-oxígeno, más 1 por ahí, más 1 por acá, y más 1 por acá. Y 0 para allá. Más 1, más 1, más 1, más 3. Este carbono tiene más 3 ahora, ¿ven? En el que les preguntaba, el alcohol etílico. Escribo, ¿no es cierto? CH3, CH2OH. Siempre el CH3 va a ser menos 3, porque son 3 uniones carbono-hidrógeno. Y aquí tengo carbono-hidrógeno menos 1, carbono-hidrógeno menos 1, carbono otro elemento más 1. Menos 1 más 1 fuera, me queda menos 1 para este carbono. Aquí en la acetona, que es ¿cierto? La propanona, que es el producto que todo el mundo conoce para limpiarse el esmalte de uñas, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no es cierto? Aquí tenemos el CH3, menos 3, el CO, 0 por ahí, 0 por acá, y doble enlace, más 1 por ahí, más 1 por acá, total más 2 para este carbono. Y el CH3 sigue siendo menos 3. Y si tomo, ¿cierto?, el monóxido de carbono, que es el gas venenoso, ese malvado que se desprende de las combustiones incompletas, el carbono está con más 2 y el oxígeno con menos 2. ¿Okay? Porque 2 menos 2 es 0. Pero, ustedes dirán, pucha, ¿cómo me voy a acordar de esta cuestión? A veces este detalle nos para, ¿cierto? Sabemos hacer todo lo que nos piden y nos morimos, a veces calculamos mal o no sabemos calcular este cuento. Hay varias formas de salvarnos aquí, chiquillos. ¿Cuáles son las formas? Ustedes tienen la tabla periódica en su mano, ¿no es cierto? Entonces no tendrían por qué equivocarse, porque por último van a ver la tabla. Incluso en las pruebas, cuando yo hago pruebas normales, comunes y corrientes, les permito usar la tabla porque allí está la oxidación. Uno tiene que ir probando nada más. ¿Cuál le calza? ¿No es cierto? ¿Cuál le va a calzar? Por ejemplo, si está el compuesto del nitrógeno aquí, como está el nitrógeno metido acá, en el primero que vimos. Por ejemplo, aquí. ¿No es cierto? El nitrógeno tiene como 4 estados de oxidación en la tabla. Menos 3, tiene 2, tiene 5, tiene 3 también. ¿Cuál de todos le calzará? Voy probando, pues. ¿Será menos 3, digo yo? 1, menos 3, menos 6 no me da 0. Pero cuando meto el 5 aquí, 1 más 5, 6 menos 6, 0. Está con más 5. Esa es la posibilidad 1, ¿no es cierto? La posibilidad 2 es que se la calculen, o yo diría que al revés, la posibilidad 1 es que la calculen, aplicando las reglas. La posibilidad 2 es que, ¿no es cierto?, prueben mirando la tabla. Y la posibilidad 3, tengo un producto que les puedo vender por un módico precio. No se los voy a vender, se los voy a regalar. Por ahí lo tengo, se los voy a mostrar a la vuelta del recreo. Es un calculador de ¿cómo se llama? De estado de oxidación. Está todo hecho esta cuestión. Usted llega y mete el compuesto allí y le dice el hidrógeno más 1, el nitrógeno más 5, el oxígeno menos 2. Si usted mete el ALH3, ¿cierto? Escribe en la formulita ahí en el espacio, le da más 3 aquí y menos 1 para el hidrógeno. Así de fácil es la cosa. Entonces, entenderán que con estas posibilidades no se pueden equivocar, porque está todo dado, como dice el dicho popular aquí. ¿Ok? Ya. Clasificación ahora. Tomamos este criterio, ¿no es cierto? Este criterio nos va a servir, como dije, para clasificar a todas las reacciones. Y vamos a hablar de dos grandes grupos. Aquellas sin cambio en el número de oxidación y aquellas con cambio en el número de oxidación. Primer grupo, por favor aquí cambien, quise decir sin, ¿ya? ¿De acuerdo? Cuando hagan su estudio allí, vean sus apuntes, es sin cambio, sin cambio, sin cambio. Ya, ojo con eso, ahí, sin cambio. Después vemos las con. Ya, en este tipo de reacciones, sin cambio en el número de oxidación, el estado de oxidación se mantiene, ¿no es cierto?, cuando pasamos de reactivo a producto.
no cambia, tan simple como eso. Y vamos a hablar de 7 tipos de estas reacciones. Las primeras, neutralización. ¿Cuáles son estas? Algo vimos en la figura del otro día. Aquí se combina un ácido con una base para originar sal y agua como producto. Ojo, no siempre se forma el cloruro de sodio. El cloruro de sodio es una de las tantas sales que hay. Por eso dice sal y agua. Sal, ¿no es cierto? Sal, cualquier sal. Puede ser un uro, un hito o un ato. ¿Se acuerdan que las sales terminan su nombre? Cloruro, sulfuro, ioduro, bromuro. También terminan en hito, nitrito, sulfito, hipoclorito y todo lo demás. Y también terminan en ato, carbonato, sulfato, perclorato, permanganato, etc. Por tanto, hay muchas sales, ojo con eso. Repito, se junta un ácido con una base para originar sal, en general, más agua. Nota, es necesario considerar que en toda reacción química se debe cumplir con la ley de la conservación de la masa de don Antonio Lavoisier. Es decir, siempre se debe cumplir que la masa de los reactantes, gramos de eso más gramos de esto otro, será igual a la masa de los productos, a los gramos de eso más los gramos de esto otro. 20 gramos aquí, 20 gramos acá. 0,8 gramos aquí, 0,8 gramos acá, etc. Eso es lo que dice don Antonio Lavoisier. Esto significa que toda ecuación química que nosotros tengamos allí, que represente a una reacción, la debemos igualar o la debemos ajustar o la debemos equilibrar. Para el caso de estas reacciones sin cambio en el número de oxidación, donde están las de neutralización entre otras, ya las ecuaciones químicas se ajustan o se igualan usando el llamado método de inspección, también llamado tanteo, de tantear, de probar, que consiste en agregar números enteros o bien fraccionarios siempre antes de cada especie, adelante de cada especie. Me refiero que donde ponen el numerito, lo ponen aquí, lo ponen acá, aquí o aquí, nunca al medio, nunca arriba, nunca ahí, nunca atrás, siempre delante el reactivo, siempre delante el producto. Ojo, eso es lo que quiere decir, ¿no es cierto? Porque a veces nos equivocamos. Ya. Siempre dice antes o delante, de tal forma que quede el mismo número de átomos en reactantes y en productos. 2 átomos de hidrógeno a la izquierda, 2 átomos de hidrógeno a la derecha. 5 átomos de nitrógeno a la izquierda, 5 a la derecha, etc. No obstante, ser este método algo arbitrario, es conveniente seguir el siguiente orden. Primero, ajuste metal. Segundo, váyase con los no metales. Tercero, ajuste de hidrógeno. Metal, no metal, hidrógeno. Ese orden mantenga y le va a ir bien. Así, respetando este orden, al final los oxígenos que haya prácticamente se igualan de manera automática. Veamos un ejemplo muy fácil. El ácido sulfúrico. Imagínense que aquí no tengo 3, ni 2, ni 1, porque ahí hay 1 ahí, supone, ni 6. Vamos por partes. Nos presenta, ¿cierto?, todo lo que está en negro primero. Igual esta cuestión. Ácido sulfúrico más hidróxido de aluminio, que se da sulfato de aluminio más agua, sal más agua. Primero metal. Voy buscando, tengo el hidrógeno no es metal, el azufre no es metal, ya. Aluminio es metal. ¿Cuánto aluminio aquí? Tengo 1. ¿Cuánto tengo acá? 2. ¿Cierto? 2 aluminio. Por tanto, ¿qué es lo que hago? Delante pongo 2. Entonces dejé 2 aluminio aquí, igualé con los 2 de acá. Segundo, voy con los no metales, el azufre. ¿Cuánto azufre hay aquí? ¿Sí, mija? Hay una compañera en el chat que dice que no entiende. No entiende nada. Esto que estoy explicando. Es que no estoy viendo el chat, no importa, pero dice que no entiende esto de acá. O los estados de oxidación no entiende. Mira, para calcular los estados de oxidación ya dije que tengo un método fácil que por último les voy a regalar la forma de calcularlo. Así que no se preocupen por eso. Esto ya deberían saber un poquito más. Pónganle empeño. Primero hay que ajustar los metales. Lo que estoy explicando. Tomo, ¿cierto?, estas dos formulitas. O estas fórmulas. Todo lo que está en negro primero. Eso es lo que me entrega el profe. Ajústela. Entonces reviso cuál es metal. El aluminio es un metal. Si no me acuerdo, busco la tabla, ¿no es cierto? ¿Cuáles son mis metales? Los marco por ahí, qué sé yo. O me sale más fácil.
marcar los no metales que son menos y todo el resto es metal. ¿Me entienden? Por tanto, aquí el aluminio es un metal. Tengo un aluminio a la izquierda, tengo dos aluminios acá. ¿Qué es lo que hago? Le pongo el 2 para que deje 2 aquí, igualando los 2 de acá. Enseguida busco el no metal azufre. Un azufre aquí, porque acá abajo no hay nada. Si no hay nada es 1. Un azufre. Y aquí tengo 3, porque este 3 amplifica al azufre y al oxígeno. Si yo miro aquí, tengo 2 aluminios, 3 azufre y 3 por 4, 12 oxígenos. Como tengo 3 azufre, acá le pongo un 3 para que me queden 3 azufre. Cuando puse el 3 aquí, me quedó 3 por 2, 6 hidrógenos, 3 azufre. ¿Y cuánto oxígeno me queda? 3 por 4, 12 oxígenos. Y ahora igualo los hidrógenos. A la izquierda tengo 2 por 3 son 6 hidrógenos. Y 3 allí, por el 2 de adelante, 6. 6 más 6 son 12 hidrógenos. Por tanto, ¿cómo dejo 12 acá? Multiplicando por 2, por 6 quiero decir. 6 por 2, 12. Y así se ajustaron los oxígenos. Miren bien. 3 por 4, 12 oxígenos. 3 por 2, 6. 12 más 6 son 18 oxígenos en los reactantes a la izquierda. 3 por 4, 12 oxígenos, más los 6 son 18 oxígenos. 18 acá al lado. Esto es con calma nada más. Veamos acá. Un segundo ejemplo. Ácido fosfórico más hidróxido de calcio. Ácido más base, sal más agua. Obviamente que esto se los voy a entregar. No les voy a pedir que me formen los productos, sino que les entrego, ajuste las ecuaciones. ¿Ya? Entonces, a lo sumo les puedo decir, eso es lo que hago en las pruebas. En la siguiente ecuación, entre el ácido fosfórico y el hidróxido de calcio, que forma fosfato de calcio más agua, y les pongo la ecuación, todo lo que está en negro aquí. Les digo, alternativa, miren la pregunta. La suma de los coeficientes estequiométricos B más C es igual a 2, 3, 4, 5, 6. 5 alternativas. ¿Qué tengo que hacer? Sumar B más C. Ahí. ¿Cuánto es 3 más 1? 4. Busco la alternativa 4 y listo. Pero para saber que es 4, ¿cierto? Tengo que ajustar. ¿Y cómo ajusto? Fácil, pues, chiquillos. Primero, el calcio, que es un metal. Tengo un calcio a la izquierda, tengo 3 acá. Le pongo el 3 ahí, ¿no es cierto? Luego, el no metal fósforo. Tengo un fósforo aquí, tengo 2 fósforos acá. Va su 2 delante. Ahora los hidrógenos. 2 por 3, 6 hidrógenos. 3 por 2, 6 hidrógenos. 6 más 6 son 12. Por tanto, ¿cómo dejo 2 aquí? Multiplicando por 6. Y así me quedaron listos los oxígenos. 2 por 4, 8. 2 por 3, 6. 8 más 6, 14. 2 por 4, 8. Más 6, 14. Y así me quedó listo, ¿no es cierto? Ajustada la ecuación. Y doy respuesta a lo que me preguntó el profe, como les digo. La suma de los coeficientes B más C en este caso es 4. Bueno, si le preguntara A más B, A me da 5. Eso es la cuestión. No es tan complicado. Ajustar el asunto. Y ahora, ¿por qué pertenecen a este grupo? Porque ven, el estado de oxidación que está acá arribita no cambia. El hidrógeno que tiene 1, aquí tiene 1. Oxígeno menos 2, aquí tiene menos 2. Azufre más 6, aquí tiene más 6. Aluminio más 3, aquí más 3. Le damos acá abajo. Fósforo tiene más 5 aquí, acá mantiene el más 5. El calcio más 2, acá lo mantiene el más 2, etc. ¿Ven? No cambian su estado de oxidación. Esa es la cuestión. Vamos al siguiente tipo de reacciones. Reacciones de hidrólisis. Hidrólisis va a significar etimológica y literalmente romper por el agua. Lisis, rompimiento, romper, hidroagua, romper por el agua. Estas reacciones se consideran como inversas a las anteriores. ¿Por qué? Porque a partir de una sal y agua, sal más agua, se origina ácido más base. ¿Ven que al revés? Sal más agua origina ácido más base. Por ejemplo, cloruro de amonio más agua forma la base amoníaco más el ácido clorhídrico. La sal cianuro de sodio con el agua forma el ácido cianhídrico más la base del óxido de sodio. La sal acetato de potasio no forma el agua, me forma el ácido acético más el hidróxido de potasio.
Aquí, ¿no es cierto?, está todo aquí equilibrado, esto no hay nada que equilibrar. Y lo otro, como les digo, se mantiene el estado de oxidación. Menos 3 aquí sigue siendo menos 3. Más 1 para el hidrógeno, más 1 para el hidrógeno. Menos 1 para el cloro, menos 1 para el cloro. Menos 2 para el oxígeno, menos 2 para el oxígeno. Por eso, las reacciones de hidrólisis que se dan entre una sal y agua para formar ácido con base pertenecen al primer gran grupo de reacciones. Son muchos ejemplos. Tercer grupo de reacciones en cambio en el número de oxidación. Yo les hablé de las reacciones de formación de precipitados y comentamos que algún precipitado indeseable para el organismo son los cálculos renales. Pues bien, aquí en el laboratorio podemos reproducir muchas reacciones de precipitación. De hecho, les muestro un set allí en las diapos donde hay hartas sales, ¿cierto?, que son precipitados, que se van al fondo del tubito. Por eso son precipitados. ¿Qué es un precipitado? Sustancia sólida, insoluble, generalmente de un color característico, que resulta cuando combino, por ejemplo, dos sales solubles, o bien combino un ácido con una sal. Y aquí tengo, por ejemplo, la sal cromato de potasio con la sal nitrato de plata. Entonces se forma el cromato de plata, que es el precipitado sólido, más nitrato de sodio. ¿Por qué son de este grupo? Porque el potasio tiene más 1, aquí tiene más 1. La plata tiene más 1, aquí tiene más 1. El cromo más 6, acá mantiene su más 6. El oxígeno menos 2, ¿ya? Y aquí menos 2. Obviamente que el total puse aquí 4 por menos 2 menos 8 por si acaso, ¿ya? Bueno, y así, ¿no es cierto?, ajusto, pues. 2 potasio a la izquierda, 2 potasio a la derecha. Un cromo a la izquierda, un cromo a la derecha. 4 oxígenos más 6 son 10. 4 más 6 son 10. 2 nitrógeno aquí, 2 nitrógeno acá. ¿Ven? Está igualado todo esto. 2 plata aquí, 2 plata acá. Aquí hay otro ejemplo, el ácido clorhídrico más nitrato de plata me da cloruro de plata, que es sólido blanco, precipitado, más ácido nítrico. Se mantiene, ¿no es cierto?, el hidrógeno más 1, más 1. Menos 1 el cloro, menos 1 el cloro. Y así sucesivamente. Estas son las formas, ¿no es cierto?, de escribir las ecuaciones. Como les digo, ¿qué voy a pedir de ustedes si les pidiera algo? No les voy a pedir que me digan qué productos se forman cuando junto cloruro de bario con carbonato de sodio. Yo les presento la ecuación. ¿Qué quiero que hagan de acá? Interpreten la ecuación. Que interpreten los estados de oxidación. Bueno, ¿y cómo lo voy a interpretar? No me acuerdo. Los calculo, pues veo la tabla, tomo el calculador que les voy a dar. No puedo equivocarme en eso, porque lo voy a poner ahí nomás. Me va a dar, está con más 2, acá también está con más 2. Entonces eso no cambio. Si les preguntara cosas como esa. Y si les preguntara, las voy a ajustar, sí. Ajustar la ecuación es una cuestión simple. ¿Cómo la ajusto? Primero el metal, luego el no metal, luego el hidrógeno. Y así se sale de este cuento, si no es tan complicado. No se urjan tanto algunas personas. Esto es de primero medio, chiquillos, séptimo básico, a eso se ve esta cuestión. Y no es mentira, ajustar ecuaciones. Son las 9:31, 9:45 de vuelta. Tómense 15 minutos de ahora para adelante. 14. Profe, ¿Y mi hija? este apunte lo subí a la UCM virtual, es que no lo Lo encuentro. subo ahora ya. 3 minutos. Ya, gracias. 15 minutos más estamos de vuelta.